12:21 en toda la República Argentina. Bienvenida Gila Vilker, ¿cómo va todo? ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Qué lindo reencontrarnos después de una semana. Bueno. Bueno, hablábamos de expectativas económicas recién, de cómo hacer para tener un mango más, para invertirlo, para que la plata se mueva un poquito, no mirar a Instagram y no compararse con otros. No tiene todo que ver con lo que has traído, pero sí se vincula con las expectativas económicas. Sí, por supuesto. Yo creo que el tema del momento es cómo hacer para que la guita alcance. ¿No? Digamos, ¿viste esa frase del no hay plata? Sí, bueno, que es una de las primeras frases de Milei, que en su momento tuvo una connotación positiva, fue bien recibida por la sociedad, esto de sincerar, si querés, las variables macroeconómicas. Absolutamente, fue una frase que yo te diría un caballito de batalla que permitió sostener la idea del ajuste de la motosierra, de los recortes. Bueno, eso hoy está, yo te diría, trasladado al mundo doméstico. Y es por lo que, yo te diría, hay algo de estrés cotidiano en las familias, ¿no? Digamos, donde se ven los recortes. Entonces decidimos preguntar por los recortes, decidimos preguntar por las expectativas, cómo creen que va a estar de acá en adelante. Y lo que venimos encontrando respecto a esta pregunta sobre las expectativas económicas es que, bueno, está en retracción el optimismo. ¿No? Bueno, vamos a ver a los que nos están viendo por el canal 85 de Flow, por YouTube, por Twitch y por nuestra aplicación disponible para Android y iOS, y a los que están por radio. Bueno, hay una placa, evolución de las expectativas económicas. En el último mes, ¿cambiaron sus expectativas respecto al futuro de la economía? Bueno, el 61,2% dice empeoraron, el 17,4% mejoraron, el 19,2% no cambiaron. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, pongo el acento en la idea de empeorar o la pérdida de expectativa, ¿no? Entre la idea de, se va contrayendo la idea de que va a mejorar. Entonces, creo que hay algo, independientemente de los datos concretos económicos, que tiene que ver con cómo se ve el futuro, cómo se ve el futuro económico de la Argentina, que, bueno, está en una zona de dificultad, ¿no? 2 de cada 3 argentinos empiezan a pensar que las cosas van a estar peor y no mejor o no igual. Yo creo que hay acá una dificultad para el gobierno, sin lugar a dudas, porque el gobierno durante mucho tiempo contó con expectativas positivas y la expectativa, el futuro, es algo que para cualquier gobierno, no solo para este gobierno, es un valor absolutamente central, ¿no? Digamos, porque es una razón de adhesión. Por ahí no estamos tan bien, pero en el futuro es probable que sí, porque estamos por buen rumbo. Acordate la frase de Menem. ¿Cómo era? Estamos mal, pero vamos bien. Pero vamos bien, ¿no? Digamos, o sea, lo que hay ahí encerrado es futuro, y lo que se está perdiendo hoy es el sentido del futuro, el optimismo, podríamos decir, el optimismo económico. De hecho, cuando ves la placa que sigue, cuando ves el evolutivo de eso, Milei ha logrado, en un momento determinado, uno de sus mejores momentos, ha logrado tener más expectativa positiva que negativa, algo que en general, estamos viendo acá, los que no están viendo, estamos viendo evolutivos que son, incluso que tienen un historial previo al gobierno de Milei, previo, de situación de pandemia, por ejemplo. Mejoraron, por ejemplo, tenés un 43,9%. En diciembre del 24. Diciembre del 24. Buen momento del gobierno, un año de gobierno, 12 meses de ejercicio del poder, control de la inflación, como una gran carta de exhibición, ¿no? Digamos, un momento donde el ajuste todavía no había terminado de impactar tan fuerte en las familias. Y vos tenés, por ejemplo, en septiembre del 25, cuando pierde la elección en Provincia de Buenos Aires, un 22%, y hoy está en 17,4%. Sí, está 5 puntos debajo de lo que fue un punto complicado para el gobierno, no solo por esta medición, sino por la derrota en la Provincia de Buenos Aires contra Axel Kicillof en la elección de mitad de mandato, en realidad de renovación legislativa de la provincia. Así es. Entonces, lo que ves es que, sobre todo, la tendencia
¿no? Digamos, la pregunta, creo, más importante acá ¿es reversible esta tendencia? Por supuesto que sí, todas las tendencias, cuando uno está acostumbrado a mirar números, sabe que son reversibles. El tema es que por el momento la dirección es a la baja. Vamos a hablar de gastos en la economía personal. En lo que va de este año, ¿usted tuvo que recortar gastos o actividades? El 73,4% dice sí, 23,9% no, 2,7% no sabe. Y es interesante dentro de este, por ejemplo, 73,4%, que en el área metropolitana de Buenos Aires un 75,5% redujo gastos o recortó. En el interior es un número piquitín más bajo, 3 puntos menos, 72,5%. Pero, por ejemplo, casi un 80% de cincuentones o más tuvo que recortar gastos, pero el número es menor en los más jóvenes, en los ¿no? más jóvenes, 16 y 29. Sí, y te diría el otro dato acá interesante que tiene que ver con cómo los sesgos ideológicos también inciden en cómo evaluamos nuestra propia situación personal, que es que señalan que tuvieron que recortar casi la totalidad de los electores opositores, mientras que solo entre 5 y 6 de cada 10 electores de Bullrich o de Milei. Entonces, lo que vos ves ahí es que hay una incidencia en la percepción de la vida cotidiana respecto a posicionamiento ideológico, ¿no? Sí, Entonces, sí. pero bueno, es un número muy alto. 7 de cada... Muy alto, muy alto. Y creo que es, de alguna manera, dialoga bien con esto que veníamos presentando antes, que tiene que ver con la pérdida de expectativa positiva, ¿no? Sí, y el gobierno lo registra, más allá de lo que diga el presidente, sabe que es una situación diferente de la que afrontó hace un año. Ponele. Sí. Bueno, de hecho, hoy salió el número de deudores. Entonces, sí. la deuda, la dificultad para pagar deuda también te habla primero de la contracción del hecho de contraer deuda, pero después de la dificultad para afrontar el cumplimiento con los pagos, sabiendo una cosa, que es que el argentino en general es pagador, ¿eh? El argentino es pagador. Sí. O sea, bueno, le preguntamos también a las personas, esta es una pregunta múltiple, ¿en qué recortaron? O sea, así que me decís que recortaste. Ok, ¿en qué? ¿En qué? Bueno, tenés un consumo de alimentos 68%. Acá, como es respuesta múltiple, el porcentaje da mucho más que 100. Por supuesto. Salida 57%, vacaciones 45,1%, actividades recreativas, todo vinculado con el placer, si quieres, salidas, vacaciones, actividades recreativas, consumo de alimentos no tanto, salud 35%, casi 36%, educación 11,1%, en lo que menos, y transporte 22,9%. Sí, mucha cosa de clase media, mucha cosa de economía básica, las dos cosas. Lo que ves acá es mucho recorte de eso que es el gustito, ¿no? La vacación, la salida, lo ves con mucha claridad. Y también el tema de recortes en alimentos, que no es dejan de comer, pero sí es cambian carne de vaca por carne de pollo. O carne de vaca por cerdo, o cambio de marcas, segundas marcas, terceras marcas. Entonces, algo de todo ese cambio en la mesa está expresando ese 68%. La de transportes también es interesante, porque en muchos casos el tema transporte, sobre todo en el conurbano, implica que personas que necesitan tomarse 2 o 3 colectivos eligen no tomarse el segundo o no tomarse el tercero, caminar, patear esas 10, 12, 15 cuadras por ahí que hay en los trayectos por ahí intermedios. Bueno, ¿y en salud? En salud, la verdad, ahí es probablemente lo que nosotros estamos viendo en el tema cual, y es la dificultad para afrontar remedios. Yo creo que esto no es solo tema de obra social o medicina prepaga, sino sobre todo remedios, que es algo que te digo que se escucha bastante recurrentemente, por lo menos en la zona AMBA y en una parte del universo de adultos mayores. ¿Y la característica de estos recortes de gastos es parecida a otras crisis o a otros momentos de menor consumo, o tiene alguna particularidad que antes no se había visto? Mira, a ver, yo lo que veo, lo que empiezo a ver como similar es el clima anímico. La impresión que tengo, sobre todo en lo que empiezo a dominar, que es algo del orden del enojo, ¿viste? Yo tenía un desplazamiento de las emociones
tristes a las emociones o las emociones de introversión, tristeza, indiferencia, amargura, a emociones más expansivas como enojo, bronca, y creo que en eso se parece a la situación del 2023, es más parecida a la situación, a lo que yo te diría, a lo que permitió el advenimiento de Javier Milei a la presidencia. Y la última lámina que vamos a ver, y por supuesto para los que nos están escuchando por radio la vamos a contar, principal responsable de la situación económica actual. ¿Cuál de los siguientes es el principal responsable de la situación económica actual? Para lo bueno y para lo malo, porque no hay un adjetivo antes de situaciones, la percepción de cada uno. Las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, 63,6, insisto, caben para los que son críticos como para que los que reconocen acompañan activos, y reconocen valor. Hay una mirada retrospectiva, las políticas del anterior gobierno nacional de Cristina Kirchner, las políticas del gobierno nacional de Alberto Fernández, acá tenés un 29% casi. Empresarios, ya después el número es todo lo demás residual, marginal, exactamente. ¿no? Empresarios. 0,1 de Donald Trump. Me muero. El neoliberalismo de los años 90, aflojado con la revista subestada, podríamos decir, 0,4. FMI, las políticas del gobierno nacional de Mauricio Macri, 0,6. Dictadura militar, 0,8. Empresarios, 0,9. Pero tenés un 63,6 ya con Javier Milei como principal responsable, para lo bueno, para lo malo, lo mismo para bueno, para malo, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, aunque creo que esta mirada retrospectiva es más negativa que positiva. A ver, lo ves cuando haces el análisis por último voto. Los que señalan el gobierno de Alberto o el gobierno de Cristina claramente son segmentos de votante violeta o amarillo, de votante libertario o votante de Cambiemos. Entonces lo que ves ahí es que hay un señalamiento que es absolutamente negativo. En el caso de la responsabilidad respecto a la situación actual que dicen Javier Milei, bueno, ahí yo creo que tenés una mixtura porque hay un reconocimiento, hay todavía una expectativa, pero lo que estamos viendo es esto, contracción de esa valoración, de esa expectativa. Y yo te voy a decir algo, yo creo que el gobierno tiene por delante dos desafíos. Uno es mejorar algunos indicadores, ¿no? Digamos que, viste que vemos indicadores concretos de la economía que van por distintos carriles, pero dos, trabajar el tema de la opinión pública. Porque hay algo acá que empieza yo te diría, a escurrírsele de las manos, sobre todo un gobierno que prometió resultado económico. Yo creo que el gobierno lo registra, más allá de lo que diga públicamente. Bueno, en buena hora. Yo creo que sí. Creo que hay un pragmatismo, no sé si de todo el gobierno, pero de los actores más importantes que ven y registran esto. El presidente diciendo fueron meses duros. Ha habido alguna admisión de que hay mucha gente que no la está pasando bien ahora. Pedido de paciencia, ¿no? Que es como renovar los votos. Claro. ¿No? Claro. Digamos, sí, coincido con tu mirada. Creo que en el medio... Ahora, no va a haber un plan platita de ninguna forma porque está en contra en las antípodas del ADN del presidente. Sí, claro, sí. Claro. No, bueno, hay una reactivación del crédito. Sí, ¿no? baja de tasas. Baja de tasas. No sé. De a poquito, digamos. Sí. Como que el tema es que no le encuentran la vuelta como para no hacer un plan platita y al mismo tiempo reactivar por un lado el consumo y esto que decían ustedes. No sé si todo el gobierno tiene ese pragmatismo o hay una parte que sigue buscando el recorte por el ajuste. Hay un elemento importante que es las paritarias muy retrasadas. También. Sí. En relación con la inflación, sobre todo en el primer trimestre del año. Año no electoral. Año no electoral es viene año de la Copa del sufrimiento. Mundo ahora y quizás vean que dentro de 4 o 5 meses doblás la curva más complicada, tenés la recta y empalmás con las elecciones. También quizás haya una percepción así, pero hay como un registro de que... Qué metáfora automovilística, Juan Pablo. En algún momento, digamos, vas a una recta. Pero que no sea año electoral para mí influye decisivamente.
Sí. Además del ADN del presidente. Sí, y además sabemos, ¿no? En general los argentinos los años impares, los años electorales suelen ser más holgados, ¿no? En Argentina. Es una constante histórica. Veremos si lo es también con este gobierno. Querida Sheila, un placer haberte tenido en el programa. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Sheila Bilker trabajando con nosotros sobre temas importantes vinculados con la sociedad, con la percepción del gobierno y la opinión pública, directora de la consultora 3.0. Son las 12:36 en toda la República Argentina. Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el